Saludos alumnos y alumnas de sexto grado, es un gusto compartir con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a esta nueva semana de estudio de la asignatura de lengua. La unidad 2 de lengua sexto grado se denomina Exploremos la novela. La semana 3 de la unidad 2 de lengua sexto grado se llama Lectura de novelas, uso de comillas y los tipos de narrador. Vamos a iniciar completando una ficha para planificar mi texto narrativo. En la ficha tenemos el narrador, que es quien contará la historia. En este caso será un narrador omnisciente, el cual conoce todos los detalles de la narración que contará. Los personajes serán un grupo de amigos que emprenden la travesía de emigrar de su país en busca del sueño americano, en este caso Gaby, Manuel, Emma y Carlos. El espacio donde se desarrollarán los hechos, la travesía inicia desde que salen de su querido país, El Salvador, hasta que llegan a territorio mexicano. El ambiente, la época, será el verano del año 2021 durante la pandemia por COVID-19. Escribo brevemente cuáles serán las acciones principales para el inicio, desarrollo y desenlace. Tenemos la estructura, dice, vamos al inicio. Los jóvenes, debido a la situación de inseguridad y desempleo que existe en el país, deciden emprender el viaje en busca del sueño americano. Lo que es el desarrollo, los jóvenes inician la travesía donde sufren sed, hambre, maltrato, sufrimientos en el camino recorrido, y el desenlace, finalmente, dos de ellos son apresados por las autoridades migratorias, mientras los otros continúan y logran el objetivo propuesto. Bien, esa es la primera parte de nuestra narración. Luego vamos con la construcción, lectura de novela. Leemos el fragmento de la novela La Isla del Tesoro. Leemos el fragmento subrayado y respondemos de qué acciones tratará la lectura. Jim, dijo Silver cuando nos quedamos solos, si yo salvé tu vida, tú has salvado la mía y no lo olvidaré. He visto al doctor con el rabo del ojo hacerte señas para que te escaparas y te he visto a ti decir que no, tan claro como si lo oyera Jim. Esa es una en tu cuenta. Esta es la primera vislumbre de esperanza que he tenido desde que falló el ataque y te lo debo a ti. Y ahora, Jim, vamos a meternos en esta casa de tesoros con órdenes selladas. Además, y no me gusta, y tú y yo tenemos que estar juntos, hombro con hombro, como quien dice, y salvaremos nuestros pellejos contra viento y marea. Según lo que podemos predecir a partir de este texto que hemos leído, se trata de una aventura en el mar, donde estos personajes se embarcan con la intención de poder cazar un tesoro. Vamos a continuar. Uno de los hombres nos gritó desde la hoguera de que el desayuno estaba listo y pronto estuvimos sentados todos aquí y allá sobre la arena comiendo galletas y tasajos fritos. Habían encendido un fuego como para asar un buey y despedía ya tal calor que solo podían acercarse por el lado del viento, y esto no sin precauciones. En el mismo espíritu de despilfarro vi que había guisado 3 veces más de lo que podíamos comer. Y así continúa el desarrollo de este texto, donde se nos narra las aventuras que viven estos protagonistas sobre esta expedición que emprenden en el mar. Dice, ¿a qué aventuras se enfrentan los personajes? A la casa del tesoro. ¿Cómo describes a los piratas? Como descuidados de buen talante por la travesía. Y luego aquí continúa el relato. Luego dice qué tipo de narrador posee el fragmento leído. Posee un narrador protagonista. Clasificamos los personajes del texto en protagonistas y secundarios. Los principales o protagonistas serían Jim Hopkins, Dr. David Livesey, Caballero John Trelawney, Capitán Alexander Smollett, Ben Gunn, Billy Bones, Perro Negro, Sacristán, John Silver el Largo y Capitán Flynn. Y los personajes secundarios, Piloto Arrow, John Anderson, Timonel, Israel Hanks, Tom y Alan, O'Brien, George Merry, Johnny y Dirk. Identificamos el ambiente y el espacio del texto. El ambiente, la playa es simplemente preciosa, con arenas de color amarillo brillante y un mar totalmente claro. El espacio agradable, la isla con olas, bosque y mucha arena. Explicamos qué tipo de novela es La Isla del Tesoro. Es una novela de aventura. Escribimos un párrafo sobre lo que creemos que pasó después del texto leído, pues esta es una sugerencia. Podría ser que en la travesía dentro de la isla se encontraran con habitantes carnívoros que pretendieran devorarlos y que ellos tuvieran que correr despavoridos para salvaguardar sus vidas y de esa manera adentrarse en una profunda cueva que resultará ser la madriguera de un gigantesco dragón que los atacara expulsando fuego por la boca hasta que ellos se lanzaran por un peñasco a caer en el río. Podría ser una situación que pudiera generarse después de lo que
termina el relato que hemos escuchado. Vamos con el uso de comillas, comillas españolas, latinas o angulares. Las comillas son signos ortográficos que sirven para destacar una frase o para resaltar el título de un libro o el título de una conferencia. En algunos países su uso es variado. En Francia o Suiza se coloca un espacio entre el signo y el texto, que es lo que podemos observar acá, y se coloca la cita. En los países de habla hispana se colocan sin espacio. Son angulares y se mencionan a continuación algunos de sus usos. Los títulos de temas de conferencias, seminarios, discursos, cursos impartidos en universidades y programas de investigación van entre comillas. Por ejemplo, la conferencia fue sobre importancia de la alimentación saludable. Los títulos de los capítulos de un libro, los títulos de artículos en periódicos y revistas, por ejemplo, los retos del Internet. Las palabras o frases escritas con doble sentido empleadas en una sección especial o irónicamente, por ejemplo, te lo dijo con total franqueza. Y aquí tenemos un texto en el cual dice, escribimos las comillas donde corresponda. La conferencia trató el tema, los efectos del cambio climático en el mundo. Abrimos y cerramos. Los títulos de los cuentos que escribió Hans Christian Andersen son El patito feo, El traje nuevo del emperador, Jack y las habichuelas mágicas, entre otros. H. Morgan sostiene en su teoría lo siguiente: los efectos del cambio climático se harán sentir especialmente en los ciclos del agua. Y aquí tenemos entre comillas la cita textual de H. Morgan. El director comentó, me parece que su exposición fue muy breve, entre comillas. Luis F. escribió un artículo nuevo titulado Grandes cambios para sociedades dispuestas a mejorar el futuro, entre comillas. Vamos con los tipos de narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia dentro del relato. Puede ser de los siguientes tipos: narrador omnisciente, utiliza la tercera persona, él o ella, ellos o ellas, conoce los pensamientos, sentimientos de los personajes y todo lo concerniente a la historia. El narrador protagonista utiliza la primera persona, yo, narra hechos que ha experimentado desde su rol como protagonista de la historia. El narrador testigo utiliza la primera y la tercera persona sin ser el protagonista, narra sucesos en los que estuvo presente como observador. Y aquí tenemos unos textos donde se nos explica qué es un narrador omnisciente, un texto de un narrador protagonista y un texto de un narrador testigo. Vamos luego con, redactamos un ejemplo de narrador omnisciente, protagonista y testigo. Aquí les coloco un ejemplo de un texto donde se utiliza el narrador omnisciente, un ejemplo de un texto donde se utiliza un narrador protagonista y un ejemplo de un texto donde se utiliza un narrador testigo. Si no tienen el suficiente espacio para escribir completamente todo este texto, pueden escribir una parte y ya por ende se va a entender que se trata de un extracto de un texto donde se practica lo que es el relato de un narrador omnisciente, lo mismo para el narrador protagonista y lo mismo para el narrador testigo. Vamos al producto de un texto narrativo. Se recuerdan que iniciamos con los personajes y una descripción breve de lo que íbamos a realizar. Pues a continuación terminamos y planteamos nuestro relato. El título es En busca del sueño americano. Gaby, Manuel, Emma y Carlos, jóvenes con sueños e ilusiones, deciden emprender el viaje en busca de tierras norteamericanas para buscar una patria que no es la suya, pero que les ofrece trabajo y oportunidad de superación económica, aún en contra de la voluntad y anhelos de sus propias familias. Sin embargo, los jóvenes han tomado su decisión de emprender este viaje. Durante su recorrido se encuentran con una red de extorsionistas en tierras mexicanas que los secuestran y los mantienen durante 21 días en una bodega de mala muerte, donde únicamente reciben un tipo de comida y sufren todo tipo de maltrato físico y psicológico. Sus familias deben pagar cierta cantidad de dinero para que respeten sus vidas. Gaby y Emma se cortan, lloran y se arrepienten mil y una vez por haber emprendido este viaje. Sus familias sufren sobremanera y ante la inminente amenaza de la que son objeto, deben ceder a las pretensiones de los captores de sus hijos. Después de un calvario de sufrimientos y tristeza, los jóvenes son liberados. Carlos y Emma deciden renunciar a sus sueños y se entregan a las autoridades de migración mexicana, mientras que Gaby y Manuel deciden continuar en su afán de lograr buscar el ansiado sueño americano, el que para algunos como Carlos, Emma, Gaby y Manuel se convirtió en la pesadilla americana. Bien, este relato, que lleva parte de las actividades y del contexto en el cual se nos está pidiendo que narremos, es una sugerencia para que ustedes la puedan retomar. Lógicamente, cada uno de ustedes pueden ampliar, pueden hacerle algún tipo de mejoras al texto y pueden darle su propio toque personal. De eso se trata. Este es un texto únicamente ilustrativo para que ustedes puedan retomar algunas ideas y puedan completar la actividad que les está solicitando
el libro de texto de lengua sexto grado. Y por último viene la evaluación, donde ustedes van a considerar cada uno de los criterios y van a considerar si lo han logrado o si está en proceso. De esta manera, alumnos y alumnas de sexto grado estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de estudio de la asignatura de lengua sexto grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.